Buenos días. Estamos realizando esta sesión virtual para la defensa de la tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de María Florencia Mena. Hoy es 8 de marzo del año 2022 y entonces para iniciar el acto de la defensa le damos la palabra en primer lugar a Florencia, que va a hacer su presentación. Y nosotros apagamos nuestros micrófonos. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para una presentación. ¿Me dicen si lo pueden ver bien? Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Departamento de Antropología por este espacio y a las miembros del jurado por haberse tomado el tiempo de leer esta tesis y, bueno, estar acá presentes en este día. Y a Mariano por acompañarme en todo este recorrido de proceso de investigación. Bien, esta tesis se titula El documental como vínculo, la práctica audiovisual como herramienta de lucha política en el grupo de documentalistas Boedo Film. Como punto de partida quisiera contarles un poco cómo es que yo llego a esta temática, que tiene que ver un poco con el lenguaje visual y la forma de construir conocimiento, como lenguaje expresivo también, ¿no? A la par de cursar la carrera de antropología, conformé un grupo de estudiantes que se llamaba el KINOC y que se proponía, entre otras cosas, reflexionar en torno a la imagen y tomar algunas herramientas de la antropología visual y a su vez también poder usar las herramientas audiovisuales como metodología de trabajo de campo. Es así que empiezo a acercarme un poco a este tema y a hacerme las primeras preguntas, que a lo largo del tiempo, empecé hice algunas prácticas, como por ejemplo en un grupo Banex, que nos propusimos hacer también unas piezas audiovisuales en conjunto con unas cooperativas de trabajo de economía social. También cursé la diplomatura de Andrea Cham en fotografía social y bueno, hoy en día participo en un canal comunitario. Como que todo esto me embebió bastante en lo que era esta temática y me interesó, ¿no? En la materia de metodología, en 2014, decido entonces contactarme con este grupo, Boedo Film, que yo solo conocía algunos de sus documentales. Y bueno, y ahí hice mi primer registro de campo, la relación con ellos fue muy buena, sobre todo con Claudio Remedi, que fue quien me abrió la posibilidad de continuar un poco la relación a lo largo del tiempo. Yo pasé un tiempo y después, cuando estoy finalizando ya la carrera, en el seminario anual de tesis, les propongo al grupo nuevamente retomar esos encuentros que en alguna medida había empezado con metodología y generar encuentros más sistemáticos, pero bueno, para empezar a esbozar un poco lo que iba a ser mi pregunta de investigación. En este primer momento, como yo estaba muy enfocada, digamos, en lo que eran sus documentales como producto artístico y como expresión política, me adelanté a dos cuestiones que después fui redireccionando a lo largo de mi análisis. En primer lugar, estaba tomando el documental como un producto sin entender un poco las relaciones que lo hacían posible. Y en otro, estaba suponiendo lo político sin tensionar de alguna manera mis propios presupuestos, lo que era político, con los sentidos otorgados por el propio grupo, ¿no? Entonces, acá es que tomo de los aportes de la antropología política dos enfoques que fueron muy importantes en mi análisis. Lo primero, que tiene que ver con alejarme de lo político como esfera separada de la vida social y al mismo tiempo alejarme de lo político como carácter general de toda relación social, es decir, asimilando lo social a lo político. En este sentido, los trabajos de Mauricio Goldman y de Ozenovi me sirvieron porque lo que planteaban era, bueno, tomar lo político desde el punto de vista nativo, entender cómo eso se ancla en experiencias vividas por los propios sujetos y entender un poco las modalidades que van asumiendo. Entonces, en ese sentido, poder entenderlo desde la particularidad. Y en otro aspecto también, estos aportes de la antropología política que tenían que ver con
no tomar el grupo en sí, sino también como proceso, ¿no? La formación del grupo, qué es lo que hace que el grupo se conforme como grupo y se mantenga en el tiempo. Y en ese sentido, como plantea Latour, entender lo social como punto de llegada y no como punto de partida. Entonces ir buscando esos rastros que van dejando la existencia del propio grupo, bueno, para entender ese, como el grupo en su formación. Es así entonces con definiendo un poco la temática, pensando en estos aportes que me trae la antropología política, que termino por esbozar un poco mi pregunta de investigación, que tiene que ver entonces cómo se construye una forma específica de activismo político desde las tramas de relaciones y los sentidos puestos en juego en la práctica documental. Es decir, que en lo que me voy a basar va a ser en los sentidos puestos en juego también en las propias relaciones y cómo éstas producen y son producidas como prácticas políticas, ¿no? En este sentido, retomo un poco los aportes de la antropología política, la antropología visual y los estudios de prácticas culturales, que me permiten entender esta unión entre lo artístico y lo político en un caso particular. A su vez también retomo algunas lecturas que, bueno, que los mismos integrantes del grupo me proponen sobre la historia del documental para también entender como lenguaje expresivo y como historia en nuestra región, que también tiene una historia importante, ¿no? Entonces, bueno, con esto voy armando un poco lo que va a ser mi registro de campo y mi análisis. En relación a la metodología, tomo una perspectiva etnográfica, donde el estar ahí implicaba participar en la vida cotidiana, esa cotidianidad que no tiene que ver con cuestiones rutinarias o repetitivas, sino que tiene que ver con identificar capacidades, habilidades, sentidos, emociones de los propios sujetos. Y bueno, hubo una particularidad en mi trabajo de campo, que es que yo empiezo a principios de 2015 y finalizo bueno, fines de 2017, ¿no? En ese momento, el grupo estaba terminando un largometraje que se llama La ilusión de Noemí, y empezando a esbozar lo que iba a ser su próximo proyecto, que era Sinfonía en Abril. Y estaban muy abocados a la tarea de postproducción del largometraje, de este primer largometraje. Por lo tanto, mi campo tenía que ver con ir y estar con ellos en su estudio de montaje, en el estudio de sonido, que eran espacios distintos. Y lo que terminaba pasando es que cortaban su trabajo para charlar conmigo. Entonces, de alguna manera estaba, si bien era interesante poder estar ahí, interfería de alguna manera en su trabajo. Entonces, intenté buscar otros espacios en los cuales yo pudiera compartir con el grupo, y es así que bueno, que estos fueron tipo presentaciones de documentales, talleres, encuentros con ellos en sus propios espacios de trabajo. Y bueno, y los encuentros que me permitieron tomar un poco lo que eran las trayectorias de vida, estas entrevistas en profundidad, me permitieron integrar en el análisis esta relación que ellos hacían entre pasado y presente, y la formación como grupo, como proceso, y tomar esos hitos fundamentales que iban hablando, que hacían articular las experiencias personales con el grupo, ¿no? Entonces, estas entrevistas en profundidad, esta metodología fue muy importante para mi análisis. Hubo una particularidad también que creo que me hizo entrar en campo de una manera específica, que fue que ellos se identificaron en parte, mi trabajo antropológico del estar ahí, con su propio trabajo, que muchas veces realizaban investigaciones para los proyectos que se proponían. Entonces, de alguna manera entendían qué significaba mi estar ahí, y me abrieron un montón de puertas que quizá de otra manera quizá hubiera sido distinta, ¿no? Y bueno, además sumé el análisis de fuentes visuales, bueno, que como obra entiendo que también aporta sus propios significados en cuanto a la elección temática, elección de imágenes, elección de sonido, bueno. Entonces, para estructurar un poco el registro, tomé tres ejes analíticos fundamentales. El primero que tiene que ver con la formación de grupo, el segundo con estas relaciones y articulaciones que hacen a partir de su actividad, y el tercero que tiene que ver con sus formas de trabajo y su contenido. En este primer eje, que tiene que ver con la formación del grupo,
me preguntaba entonces, bueno, ¿qué los conforma como grupo? ¿Qué hace que ellos se presenten como grupo y por qué, cómo articulan lo individual y con lo colectivo y qué hace que duren en el tiempo? Ellos es un grupo que se forma en los años 90 y continúa hasta el día de hoy, ¿no? Y en este sentido encontré algo, un aspecto que me pareció interesante, que es algo que se hablaba mucho en sus narraciones, se aparecía mucho en sus narraciones, que tenía que ver con la idea de poder discutir dentro del grupo. Es decir, esta idea de conflicto y de diferencia era parte de una identificación y un diferencial dentro del grupo, puesto en relación con otros espacios que también participaban. Entonces, en el análisis también fui entendiendo que esta idea de conflicto aparece, conflicto en tanto relaciones, la posibilidad de existir dentro de las relaciones internas, conflicto también en tanto que aparecía como cuando estaban en alguna práctica también más gremial, a partir de asambleas o uniones con otros grupos, y el conflicto en tanto que aparece conflictos que eligen retratar en sus propios documentales. Entonces, traía esta idea del aspecto de lo político que tiene que ver con la transformación y el movimiento y no solamente con la reproducción. Gabriela Jaime, que es bueno, una de las integrantes del grupo, me decía, bueno, los documentales, que me parecía bastante significativo, los documentales tratan sobre procesos colectivos y no de protagonistas individuales. Y yo creo que esto también tenía que ver no solamente con el retrato de los temas que ellos elegían en sus documentales, sino que tenía que ver con sus propias relaciones que lo hacían posible y cómo ellos elegían armar esos documentales o establecer las relaciones a partir de este, ¿no? Bueno, entonces en este sentido, las próximas preguntas iban dirigidas, bueno, ¿qué hacen y qué hicieron como grupo? Y en este sentido, también pensé en un momento en organizar el material en relación a tres grandes momentos bueno, que ellos presentan, digamos, como muy diferenciales, que tiene que ver uno con la producción, otro con la filmación y otro con la distribución-exhibición. Es decir, son tres etapas que demarcaban mucha diferencia en lo que respecta a su actividad, en lo que respecta a las relaciones que tenían con otros. Pero si tomaba este eje, sentía que me estaba perdiendo de alguna manera otras relaciones que ellos tejían y que hacían también parte del grupo, que era a partir del documental, pero excedía lo que era la producción documental en sí. Entonces elijo tomar un poco como guía la cronología del grupo y el aspecto diacrónico de este para entender cómo ellos articulan y eran articulados a su vez por corrientes políticas, tradiciones artísticas. Esto se ve un poco ellos se forman en los años 90, se identifican un poco con sus primeras actividades en lo que era la contrainformación, armando algunos programas en relación a medios alternativos, luego pasan a hacer cortometrajes y largometrajes, tomando también la tradición del cine político, cine militante, arman asambleas para la aprobación de la ley de cine en los años 90, o sea, tienen toda una actividad gremial también con otros documentalistas, y a partir del 2001 también generan otros colectivos de trabajo, colectivos de colectivos, que fue participar de Argentina Art, de participar de los programas que hicieron de la fábrica recuperada Bruckmann. Entonces, bueno, esta guía, digamos, este aspecto diacrónico fue también fundamental para entender un poco cómo ellos articulaban estas relaciones, ¿no? Bueno, y como tercer eje analítico, que entonces las preguntas fueron un poco más en relación a, bueno, qué características específicas le imprime el documental a su propia práctica y qué formas de trabajo adoptan para llevar a cabo. Acá sí tomé los aportes de la antropología visual y los estudios prácticas culturales para entender un poco la especificidad de lo que está, de su práctica. Y en este sentido, poder trazar un mapa entre su obra artística y los contextos sociales políticos desde otro punto de vista, que tiene que ver con que la construcción de los campos visuales y los modos de ver
también son históricamente construidos y cómo estos afectan de alguna manera al sentido de las obras. La antropología visual me permitió tomar estas discusiones que tienen que ver con la imagen como productora, no solamente como representación, y también tomar esta idea de imagen como montaje, es decir, con condensación de tiempos heterogéneos que están constantemente siendo reactualizados por la mirada. De hecho, en este sentido, algo que me contaba Claudio era que ellos realizan un cortometraje en los años 90 que se llamaba No cruza el portón, que tiene que ver con los despidos de Ensomisa. Y me decía, ese cortometraje empieza a circular mucho más a partir del 2000. Y me decía, claro, un corto sobre obreros empieza a tomar otra dimensión en otro contexto social histórico. Entonces, ahí se ve cómo se conforma no solamente el sentido que ellos le imprimen, sino también en dónde se incluye esto y los modos de ver que son construidos históricamente, ¿no? Esta característica que tiene el cine y la imagen de ser reubicada a partir de su reproductibilidad. Bien, entiendo que podría haber abordado este interés y esta temática a partir de otros puntos, como podría ser a partir de los circuitos, integrar un poco los circuitos estatales, políticas culturales, y pensar de qué manera también el Estado moldea estas prácticas, que si bien lo menciono brevemente cuando cuento un poco sobre su relación con el Inca, específicamente con instituciones estatales, no profundicé ya que me concentré en el grupo y su formación para poder profundizar, ¿no? En eso. Y en otro aspecto, cuando yo estaba terminando mi trabajo de campo a fines de 2017, presencio un taller que da Gabriela Jaime con Alejandra Uso, otra documentalista, que se titulaba la compañera que lleva la cámara. Y entre otras cosas se proponían poner en cuestión y pensar las relaciones de género dentro de la práctica documental. Si bien este tipo de estudio me parece imprescindible hoy en día y necesario, que me quedé con estos otros puntos analíticos que tenían que ver un poco con responder a mis primeras inquietudes y pregunta antropológica. Pero me parece que son líneas posibles para seguir continuando, ¿no? Bien, entonces para finalizar un poco, esta interaccionalidad entre campos de la antropología política, visual y estudios de prácticas culturales me permitieron de alguna manera abordar un tema complejo como es la práctica política en un caso específico, en un caso particular. Y entender de qué manera el documental como herramienta de lucha política no tiene que ver con la obra, no solo con la obra en sí misma, sino que tiene que ver con el movimiento, las transformaciones y los sentidos puestos en juego por las propias relaciones, ¿no? Por las experiencias vividas, como decía Claudio y como decía Lucas muchas veces, son marcas de vida, es extracinematográfico. Y bueno, y entender que lo central es un poco el lazo que ellos eligen establecer entre ellos, el lazo que eligen establecer con otros, el lazo entre las memorias que ellos eligen retratar en sus propios documentales y la manera en que la forma en que se asume este lazo, también le imprime este sentido colectivo que ayuda a entender un poco lo común y lo identitario de las luchas, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme y, y, bueno, pasamos a conversar, ahora voy a dejar de compartir. Bueno, una vez finalizada entonces la presentación de la tesista, le damos la palabra a las integrantes del jurado. ¿Querés ir vos, Cecilia? Como quieras. Pues, No, empezá, yo después te sigo. dale. Bueno, Florencia, bueno, en principio felicitarte. Estos momentos son muy movilizantes, es llegar a la conclusión de toda una trayectoria, así que, bueno, imagino que estarás
ahí con todas las movilizaciones que la situación implica. Bueno, te voy a contar un poquito algunas de las cosas que me pasaron leyendo tu tesis. Estoy tratando de abrir el documento que me había armado. Bueno, acá está. Un poco, bueno, en un punto fue muy movilizante para mí leer tu tesis. Y esto pensaba, ¿se lo cuento? Sí, se lo voy a contar porque varias de las cosas que te voy a decir tienen que ver con mi propia trayectoria, porque en realidad yo empecé haciendo documentales, con toda una búsqueda de pensar en cómo cuestionar cierta, en ese momento, lo que pensaba como limitación de la escritura, y entonces, ¿qué hacía con un paper que solo me escuchaban y me leían colegas? Y entonces, ¿cómo hacer para trascender y buscar otra, no sé si es la palabra impacto, pero otra forma de visualizar lo que hacíamos desde la antropología? Y entonces empecé haciendo documentales sobre prácticas artísticas. El primero fue en 2000 con un grupo de antropólogos que nos juntábamos a realizar El Ojo del Magma, se llamaba, documentales con VHS, super VHS, una cámara pesadísima. Bueno, hicimos un documental sobre murga y circo y la búsqueda de estrategias políticas de trabajar esas prácticas artísticas, y después seguí con un documental sobre la Convención Argentina de Circo, que casualmente es el espacio de filmación después de 10 años de Solo para Payasos, la película que hizo Lucas. Entonces leerlo a Lucas también, bueno, y recordar mi participación en esas asambleas que comentás de DOCA, bueno, realmente fue volver a algunas cosas y fue volver a lecturas que yo había hecho en 2002, 2003, cuando hice el seminario de Susana Sell, bueno, entonces me remontó a todas estas vivencias mías, y también me hizo leer un poco esta lectura y este análisis que vos hacés de la politicidad de esos años buscada en los documentales desde ese lugar. Entonces, lo quería contar porque tiene que ver con mi lectura y cómo fui disfrutando de tu tesis también y queriendo ver qué más había ahí. Bueno, en términos así como formales, la tesis está bien escrita, está bien organizada, hiciste un posible abordaje de muchos otros, como vos lo dijiste. Una de mis preguntas iba en relación a cómo habías llegado al tema y cuál era tu interés y el recorrido un poquito más desde por qué tanto, y lo repusiste hoy en tu presentación, ¿no? Ese anclaje con tu práctica profesional desde la fotografía y desde la producción audiovisual. En realidad me hubiera gustado leerla, ¿eh? Igual es un poquito ese trayecto en la presentación en la tesis. Pero te lo iba a preguntar y claro, como que uno va uniendo más cosas con la presentación que hiciste oral. Me parece que también, bueno, uno de los puntos centrales de estos posibles abordajes que uno puede hacer, porque como bien decías al final, podrías haber encarado por otros lados, bueno, siempre una tesis es un recorte y queda mucho afuera, mucho, y a uno le da pena lo que queda afuera, pero es un recorte. Me parece que uno de los aportes interesantes es un poco esta mirada antropológica que vas haciendo de un poco lo que esta práctica artística, cultural, política de estos documentalistas implica, donde buscas eso o analizás esa politicidad más allá de los contenidos de los documentales, ¿no? Y ahí hay una discusión, bueno, Cecilia seguramente nos va a poder o va a hacer algunos comentarios en eso, pero hay una discusión que en
los estudios de arte también se viene reelaborando, ¿no? En relación a, bueno, en algún momento, tanto desde las prácticas artísticas como desde los estudios sobre prácticas artísticas, se circunscribía la politicidad de la obra al contenido, ¿no? Entonces es la bajada del contenido. Poder ver un poco más allá de cómo los propios sujetos construyen esa politicidad en sus prácticas cotidianas, y entonces cómo vas mostrando cómo los contenidos seleccionados se vinculan con la búsqueda de colectividad en el quehacer, pero también en ese quehacer, organizando una forma colectiva de trabajo, se vincula a generar una alteridad particular con otra modalidad de cine industrial, comercial, de autor, elitista, lo que quieras, para enfrentar y criticar, generar una posibilidad alternativa de producción o contrahegemónica, si quisiéramos, como siguiendo a Williams, analizando en algunos momentos. Me parece que esta cuestión de indagar en el punto, en la categoría nativa de construcción de politicidad es interesante, y cómo lo fuiste logrando. La cuestión de la pata de también la disputa en relación a los campos a los espacios de exhibición, o sea, cómo la práctica del documental trasciende la producción, y la producción implica un montón de cosas, pero también las instancias de distribución, los estrenos comunitarios de esas películas en asambleas. Es muy linda cómo vas haciendo genealogías con otros tiempos, ¿no? Y cómo los propios documentalistas hacen esas genealogías con esas prácticas artístico-políticas de otros contextos, de época. Bien, ahí hay como cosas... bueno, me parece que todo ese logro mostrar contra quiénes están discutiendo, y en relación a eso, cómo van armando su propia identificación, me parece que está muy bien logrado. Pues, releyendo, cuando volví a la introducción, y acá, bueno, hasta ahí te felicito y marco rápidamente algunas cositas. Cuando volví a la introducción, así releyendo, ahí no me pasó cuando leía, pero al volver a la introducción y recordar, vieron que a veces las lecturas son entre muchas cosas, entonces uno vuelve a la introducción y decía, ay, con todo este trabajo de campo que hizo, con toda esta inmersión, ese estar ahí, el análisis de tus fuentes, o sea, cómo escribiste, porque se ve que está todo ese trabajo de campo atrás, pero cómo escribiste, en general los citas en entrevistas. Hay poco material de cómo fue la charla mientras editaban y hacían un corte en la producción de ese documental, o qué discusiones habían ahí. Ahí podría haber usado, o no sé, no había un panfleto, me acordaba, creo que yo tenía mis panfletitos de DOCA y de las convocatorias. Podrías haber aprovechado más en la forma de escritura y de mostrarnos toda esa diversidad de fuentes con las que construís tu argumento. Entonces, lo que en general aparece son las citas de ellos entrevistados, de Lucas, de Claudio, de Gabriela, pero el resto que está para construir todo lo que construiste, porque si no, no hubieras construido eso, me faltó un poquito. Esa una de las cosas en la cuestión de escritura. Después, también, ahí sí, por ahí tenía una pregunta que tiene que ver con, a ver, no la señalé,
uso de la categoría de formación cultural de Williams está excelente, está muy bien lograda y clara y bien interesante. Y ahí me quedaba pensando si Williams también nos iluminaba bastante en esta concepción procesual de la hegemonía, y entonces ahí me preguntaba qué empieza a pasar, y ahí hiciste un recorte y no está en la tesis, qué empieza a pasarle a este grupo que se afianzó identitariamente como contracultural o alternativo, contrahegemónico, en momentos en los que desde el Estado se modifican ciertas cuestiones. Hay una inclusión desde el Inca, aunque eso después se desdibuja, pero hay una inclusión como desde las políticas culturales de la quinta vía documental. Hay un proceso de ley de medios que después, bueno, todo lo que nos pasa, pero ¿qué pasó en esos cambios donde esas perspectivas contrahegemónicas, residuales, se convierten a veces en emergentes, ¿no? Esta dinámica de la tradición de lo dominante, residual y emergente de Williams. Ay, se le está colgando. ¿Me escuchás bien? Sí, porque Yo sí. me aparecía como que se estaba colgando la imagen. Ahí sí me quedaba como con esa pregunta de qué pasó en un nuevo contexto en donde hay más articulaciones, donde a veces esos documentales que en los 90 solo podían aparecer en los canales truchos, como bien lo relatás, o en las asambleas en un pequeño lugar, en un sótano, empezaron a aparecer en la TV pública, digamos, como política de Estado. Entonces, bueno, hay esa parte de esa cosa procesual, entonces hay por momentos una lectura como medio rígida de lo hegemónico y lo contrahegemónico que quedó anclada en una postura del grupo perfecto, que la vas desarrollando muy bien cómo fue en esos años 90, en esos 2001, en esos inicios de lucha, pero me quedaba pensando, bueno, ¿y ahora qué les pasa o qué les pasó después? Entonces eso era como una intriga y un poco cuál fue la decisión para ese recorte. Bueno, esas eran como las cuestiones más generales de preguntas que te quería hacer. Nuevamente, te felicito, fue un placer leer tu tesis. Hermoso llegar a estos cierres que dejan un montón de cosas abiertas, que dejan líneas para seguir indagando y para seguir dándole vueltas. Entonces, bueno, nada, adelante si quieres seguir por el camino de la investigación, y bueno, te felicito de nuevo. Muchas gracias. Bueno, Ahora, bien. bueno, te felicito porque también me pareció un trabajo maravilloso. La verdad que no los conozco, creo que a ninguno, al menos personalmente. Yo soy de artes y por supuesto otro tipo de tesis me hubiese sido más familiar, ¿no? por una cuestión de formación. Así que también ha sido un desafío su lectura y las preguntas que pueden venir. Aviso. Pero bueno, vos al comienzo de tu tesis muy bien decís que te vas a detener en analizar las prácticas del grupo Boedo, ¿no? Y eso queda muy bien plasmado a lo largo de todo el desarrollo. Y bueno, desde este lugar yo prestaba especial atención al análisis que vos vas haciendo respecto, bueno, de cómo realizan tus documentales, ¿no? Como muy bien mencionaba la compañera recién, su modo de producción con Inca y sin Inca necesariamente va a tener un impacto en su forma de realización y también en su forma de construcción de relato. O al menos lo dejo como pregunta, ¿no? Porque sabemos que el Inca en su normativa también tiene desde una concepción del documental hasta una concepción de lo real, de lo que entiende el Inca por real, que es muy distinta a la que se puede dar por fuera del Inca, ¿no? Y esto te lo comento porque vos te animás a hablar
y a discutir con la objetividad de la imagen, ¿no? La herencia del realismo, el reflejo, entre comillas, de lo real. Así que a mí, a lo largo de esta lectura, me interesó especialmente y le puse especial ojo a cómo es un otro cine que se construye por fuera de un cine, podemos decir, hegemónico o imperante, incluso hacia fines de los 90, y cómo desde un lugar que podríamos decir marginal o quizás, y esto lo digo más con mi marco teórico, ¿no? Como exterior a ese sistema de producción que tenían las películas, incluso en los 90, se va gestando un otro cine que hereda, ¿no? la tradición de un Pino Solanas, anteriormente Birri, como vos muy bien lo inscribís en una tradición del cine argentino, y cómo desde ahí se van dando cuestiones que me resultan de lo más rica, como es que no podemos pensar en la figura del autor tradicional, que hay una construcción de subjetividad colectiva fundada en un nosotros, y que eso, si uno quiere tirar un poquitito más del hilo, nos llevaría a pensar en sobre qué sentido común se asienta esa subjetividad colectiva fundada en un nosotros. Por eso me pareció bárbaro que repongas esta frase de Gabriela Jaime, y es la relación a los procesos colectivos, ¿no? Que filman procesos colectivos y no personajes individuales, ¿no? Es decir, tiene que ver también con una construcción, casi te diría filosófica, de construir historias que rompe clásicos y que rompe también con un... ¿Se me cortó a mí? Hola, hola. O... Ahí volví. Sí. ¿Estamos Sí, todos? volviste. Bueno, entonces me interesaba especialmente decirlo con estos términos que, casi sin decirlos con estos términos que corresponden a mi marco teórico, ¿no? ¿Cómo se va dando la construcción de un cine desde la exterioridad o de un audiovisual desde la exterioridad? Con otras prácticas, con otras formas de producción, con otras formas de pensar la autoría, ya no la herencia del cine de autor, ¿no? Y creo que por ahí es donde uno va encontrando que al fin de cuentas este cine, con o sin el Inca, va haciendo tradición para otras formas narrativas y para otras formas de representación audiovisual que hoy, ellos ya lo empezaron a hacer en los 90, es mucho más, está mucho más asentado, difundida, ¿no? Digo porque ahí quizás conozco un poquitito más el tema, lo que hoy se llaman producciones comunitarias, lo comunal. Así que me parece que quizás trabajándolo desde otro lenguaje, porque no soy de la antropología, creo que es una tesis que aporta un montón, y me parece fundamental esto, insisto, ¿no? En cómo esto que vos te detenés a analizar, que son prácticas, la práctica de un grupo, como vos muy bien planteás en la introducción, a través, ¿no? Que, como vos decís, permite mostrar procesos de demanda y acción colectiva, se gesta, se continúa, ¿no? O se retoma una tradición de los 70 para afianzar y desarrollar otro cine, que en mis términos sería la construcción de un audiovisual desde la exterioridad del sistema vigente. Ahora, también me gustaría, y esta es una pregunta, cuando vos hablas al comienzo de cómo ves, a partir de tu observación participante respecto del grupo, ¿no? Cómo los ves trabajar, cómo interactúan entre ellos, cómo cambian los roles, yo me preguntaría, tomando el concepto de antropología por demanda de Rita Segato, ¿eso te transformó a vos también como, bueno, antropóloga, que seguramente fuiste con una concepción y que con toda esta escritura de por medio seguramente hubo algo que se modificó? Coincido con la compañera cuando decía, hablaba por ejemplo de la politicidad en relación a la temática, pero, y esto hay que dejarlo en claro, no es el objetivo de la tesis, sino lo planteo como una pregunta futura, pensar en esa politicidad en la construcción de esos relatos, ¿no? Si la construcción de esas historias, de los relatos audiovisuales,
qué continúan y qué rompen respecto de la forma de construcción de los relatos del cine frente al cual ellos se paran, ¿no? Si realizan algún tipo de variación respecto a esa construcción de relatos, digamos, porque ahí también se juega la politicidad, como decía Julieta, ¿no? En este construir variación de una forma narrativa, construir también otras posibilidades de registro audiovisual que no sean las heredadas. Vos citás mucho a Nichols, ¿no? También, respecto a esos esquemas y esas categorías que uno pareciera que adapta y que hay que decir, tuvo un momento, por ejemplo, el documental de observación de moda, y que el Inca también apoyó, digamos, porque se hicieron un montón de documentales bajo esas categorías, ¿no? Digo, bueno, en ese cine construido la exterioridad, ¿podemos pensar en nombrarlo con alguna categoría que exceda aquellas construidas desde los lugares de poder? Es decir, aquellas construidas de acuerdo a esquemas de producción también y de narración propias, al fin de cuentas, de algo hegemónico. Me parece que ahí habría que nombrarlo, animarse a nombrarlo de otra forma, ponerle un nombre, ¿no? Construir ese nombre. Creo que, y te vuelvo a decir, creo que esto es algo a futuro, ¿no? No necesariamente estoy diciendo que falta en la tesis, pero sí pensar cómo nombrarlo. Vos, bueno, venís con todo el bagaje de antropología, yo con el mío, y sabemos que las categorías muchas veces son traspuestas acríticamente, otras se transponen críticamente, pero quizás el desafío estaría en encontrar otra forma de nombrarlo, ¿no? Por eso yo hablo desde la exterioridad. Me gusta este concepto, que si bien es de Levinas, lo tomo fagocitado por Dussel, digamos. Y creo que ahí, para continuar con lo que decía la compañera, ¿no? Ver si, qué pasa con esas narraciones y esa forma de producción antes y después del Inca, ¿no? Seguramente incide en algo, va a incidir en algo, incluso en la profesionalización de la cual vos también hablas. Porque al fin de cuentas no es lo mismo hacer un documental con dinero que sin dinero, ¿no? Uno tiene otra, bueno, se puede dar, no sé si llamarlo lujo, porque es buenísimo hacer de esto un trabajo, ¿no? Pero estar dedicado con más ganas, sabiendo que tiene algún ingreso, a cuando tenés que hacer 20 millones de cosas y encima hacer documentales, ¿no? Aunque nos apasione. Hay algo que, en su hechura, hay algo que va a modificar ahí. Lo mismo también, esto es interesante que lo mencionó Julieta, yo me lo quedé pensando, ¿no? El circuito de festivales. Porque el circuito de festivales no deja de tener una norma desde la cual acepta, legitima un tipo de documental, ¿no? Trieste, no sé, nunca estuve, habría que analizar, ¿no? ¿Qué documentales se pasan en Trieste? Hay muchos documentales de cine o de documental latinoamericano en Europa, ¿no? Pero bueno, creo que ahí también se juega esto que veía, ¿no? Que yo te decía, la construcción de una subjetividad, la construcción de un nosotros, que el nosotros situado no va a ser el mismo nosotros que se pueda construir desde otro lugar, desde lo local, atravesada por determinadas emociones, ya que vos también es algo que reponés en un momento la cuestión de la emoción, y me parece genial. Bueno, y la imagen como construcción de la memoria, ¿no? Esto para nosotros especialmente, no solamente para la memoria de los 70, sino para la memoria cotidiana, esto que acontece hoy. Bueno, me parece que es muy ligado también a las prácticas colectivas o esta constitución de un nosotros, como vos también comentás. Bueno, en principio, esta sería mi devolución, y decirte que, bueno, me encantó y aprendí un montón. Para los que no somos antropología, lo vuelvo a decir, te agradezco porque aprendí mucho, Florencia, con tu tesis. Gracias. Ojalá algo de lo que haya dicho te sirva para
pensar, ¿no? Pero más allá de la tesis. Sí. Paso entonces a, bueno, sí, obvio, muchísimas gracias porque me aporta un montón. De hecho, es un honor que ustedes, dos documentalistas, y ahora también que sé que estuviste vos, Julieta, en un montón de situaciones en las cuales yo retrato, bueno, que me digan que una devolución de este trabajo. Muchísimas gracias, porque sí me aporta un montón. Dejé mucho también, bueno, como todo proceso, ¿no? Como que creo que también mi interés puesto en el tema y esto de estos primeros intereses que tenía que ver con, que yo también pensaba, bueno, pensar otra manera de construir conocimiento, otra manera de expresarlo, y como también se me puso en juego en la elección temática, si bien yo después no lo realicé, digamos, en un momento decía, bueno, construir algo también audiovisual a partir de esto, pero bueno, fue también con la complejidad que significó escribir una tesis, dije, bueno, también intentar abocarme un poco a esa tarea. Así que bueno, muchas gracias por los comentarios. Y sí, en relación a algo que, bueno, escuché de Julieta y de Cecilia, que tiene que ver, que fue un problema para mí, o sea, fue una problematización constante en el análisis de tesis que tiene que ver con la integración del análisis desde de lo estatal, que aparecía todo el tiempo, claramente. ¿Por qué esto? Porque también pensar en cómo eso se moldeaba. De hecho, yo creo que lo tomé de alguna manera un poco más restringido y muy material, digamos, en el sentido de que, bueno, los proyectos no determinan, digamos, su forma de trabajo, entonces como esto de la subsunción, no sé, pero en el sentido de, claro, de la relación que ellos tuvieron con el Inca a lo largo de todos estos años, claramente modificaba. El tema es que cuando decido empezar a escribir era tanta la historia que me contaban, era tanto a los ejes que me podía abocar, que bueno, que fui dejando un recorte en el cual sentía que lo estatal era una profundidad, nada, que por ahí me era un montón, pero me parece que sí, digamos, esencial. Y además, lo que me pasó también, además de esta relación, es que, claro, también la comunicación está cambiando y cambió mucho. O sea, yo ahora leo la tesis y es como, claro, hay tantas cosas que han cambiado en pocos años para ahora, que tiene que ver también con las formas de construir esos relatos, que tiene que ver también con las materialidades propias y las capacidades de la digitalización. Entonces, claramente esta cuestión de la oposición o lo marginal, eso se va a modificar necesariamente porque ya no esto, como bueno, antes participar de un festival significaba una cosa, también estar dentro de un circuito artístico. Hoy en día se podría pensar que va a significar otra por la capacidad de reproductibilidad que tiene, la capacidad de difusión que tiene otro, o la capacidad de hacer a la distancia también. O sea, se modifican las prácticas, o sea, es una práctica muy dinámica. Entonces siento que sí, que es un tema para entender hoy en día y para entender desde qué, nada, más allá del grupo, digamos, ¿no? Y bueno, y el grupo, lo que me terminaba pasando, que bueno, esto que menciona Julieta del registro, sí lo sentí, sí es parte de mi aprendizaje de la tesis. Yo a veces por momentos era, bueno, pero tengo que plasmar de alguna manera que lo que estoy diciendo parte de estas charlas, y por ahí dejé como muy en vistas estos otros registros que tenían que ver con qué es lo que pasa en antropología y pasa en general. Uno termina la entrevista y pasan todas las cosas y dicen todas las cosas, se abre un mundo nuevo, ¿no? Los imponderables. Entonces, sí, me parece que fue parte de un aprendizaje que, bueno, que es a tener en cuenta, de poder plasmar de otra manera en la escritura el registro. Y bueno, con relación a esto de poder encontrar otra forma bueno, esto que me preguntó Cecilia de cómo me transformó a mí, bueno, me transformó en todos sentidos. O sea, yo hoy en día también participando y intentando
preguntarme también por formas de producción alternativas, verlos a ellos trabajar, como que se me jugó a mí más allá de la tesis, ¿no? Como que, bueno, fue un aprendizaje para mí también en mi propia práctica. Y también desmitificar y poder entenderlo más que claro, no es como lo colectivo, ¿no? Como la cuestión como que viene de arriba, sino que no, había tipo roles asignados, bueno, Claudio figuraba ahí como más un director, que uno podría pensar una jerarquía, y como que poder entender que lo colectivo no tiene que ver con no diferenciación, sino al contrario, esa diferencia, pero puesta en juego a partir de las discusiones, las charlas. Entonces, bueno, eso fue muy interesante. Y a ver si me olvidé de algo que... bueno, nada, también en las lecturas me interesó y me apasioné un poco por toda la parte de historial documental, que quizá no era el tema de mi tesis, y digo, bueno, me animé a contar brevemente algo que por ahí no era mi campo, pero es que me interesaba un poco este tema de lo real que se pone en juego en el documental, que bueno, que también creo que desde lo antropológico se puede repensar, y también ha sido repensado a través del cine etnográfico. Entonces me interesó nada, ponerlo en conversación, digamos, con el análisis de la tesis. Pero bueno, esto, sí, muchísimas gracias por los comentarios, porque bueno, es un tema que me gusta ahora en mi propia práctica, así que, bueno. ¿Sabes? Te quería decir algo en relación a esto que vos decís, Florencia, lo último, porque claro, para un antropólogo, lo real, supongo, ¿no? Estando en campo, es lo que acontece ahí, adelante tuyo, ¿no? Bueno, esa concepción con un dispositivo que ha alcanzado tanto desarrollo como el cine, enseguida es refutada, porque si yo quiero tomar, mira con qué cosa tan sencilla te lo digo, algo que no veo, pero que le agrego un lente que me permite capturar eso, vos fijate ya como lo real es algo que no puede ser, que no es percibido, ¿no? Porque si vos necesitas una lente para captar algo que está a 200 metros, quiere decir que con tu presencia en campo no puede ser percibida. Ahí ya tenés dos formas de pensar lo real distinto, ¿no? Digamos, esta es la evolución que te hago de la teoría del cine, digamos. Para un antropólogo supongo que lo real, y sí, es eso que acontece ahí, pero con los desarrollos que tuvo el dispositivo, las captaciones de lo real se han expandido un montón. Entonces, quizás la pregunta que yo me hago ahora es si ese desarrollo tecnológico del dispositivo cinematográfico no incide también en el trabajo de campo. Y te digo, te doy el ejemplo de un lente como algo muy obvio, ¿no? Pero los drones que te van y que captan desde grandes alturas, ¿no? Y que pueden ingresar a donde no puede ingresar muchas veces una cámara. Atraviesan paredes, muros, o lo que sucede con los micrófonos. Digo, me parece que ahí el avance tecnológico también, y esto es para pensar a futuro, ¿no? Insisto, no la tesis, pero ya que lo decís, creo que es bien interesante para problematizarlo. Me parece que ahí el avance tecnológico incide necesariamente, y disculpa que me meta en la antropología, en el trabajo de un antropólogo. De hecho, creo que Carmen Guarini está investigando sobre el 360, la utilización del 360 en la antropología o en el trabajo de campo. Y respecto a otra cosa que vos decías, y que también lo decía Julieta, respecto a la politicidad, creo que ahí es interesante encontrar una contradicción que cometemos todos, pero que como contradicción creo que ahí es donde uno se tiene que quedar a pensar. Yo puedo mostrar algo que sea el piquete de la 9 de julio, pero ¿qué sucede cuando lo cuento con las leyes de la construcción de relato hegemónica? Por eso yo insistí en esto. A ver, la politicidad no se nos juega también en cómo contamos las películas, porque algo que hoy uno ve es, con este auge del feminismo, gracias a Dios, es mucha producción sobre temática de mujeres. Pero el problema que yo encuentro ahí es cómo
un documental que narra una historia de mujer es construida desde la ley del padre, podríamos decir, o desde una gramática institucional que es la patriarcal. Bueno, eso también sucede trasladándolo, por ejemplo, a un cine político, entendiendo por político rápidamente y en forma inmediata al que registra, bueno, un proceso social en la calle, la toma de una fábrica, ¿no? Pero bueno, ¿cómo construimos esa historia? No perdamos de vista que tenemos la forma de construcción del amo, ¿no? Y creo que la antropología, cuando dirijo el PME, pues insisto en que no es mi ámbito, pero en esta relación con el otro, también creo que hay que pensar, o en el método que vos trabajás, en la etnografía, y en el lugar importante que ocupa la cámara muchas veces, en no olvidar esto, ¿no? En que tenemos un dispositivo que lo usamos para narrar desde la gramática institucional, que es la del amo. Entonces, ahí la politicidad también se juega y de una forma mucho más fuerte, digamos, porque es la que tenemos de lo más naturalizada. ¿Cómo monto? ¿Cómo construyo el realismo? Bueno, con un tipo de montaje. Vos hago el montaje, hablás en relación a la imagen. Bueno, ahí es una forma particular de montaje, uno puede decir, bueno, montaje interno, uno ya se mete en otras cuestiones, ¿no? Pero lo que voy es a meternos en esa contradicción que nos atraviesa, ¿no? Pero que creo que es ahí un lugar donde hay que pensar para construir otro modo de narración que acompañe otro modo de producción. Para el futuro, Florencia, tarea para el futuro para todas. Sí. Muchas gracias. Bueno, sí, si terminó el intercambio con el jurado, podemos darle la palabra al director, a Mariano, para que cierre esta primera parte. Dale, dale. Hola, ¿me escuchan? Porque me puse esto por el ruido ambiente. Bueno, en principio es muy raro hablar con esto. Nada, quiero felicitar a Flor y agradecerles a Julieta y a Cecilia por la lectura, los comentarios, por este espacio de aprendizaje, ¿no? Porque me parece que las defensas de tesis también son espacios de aprendizaje, más para mí, que yo también voy a quizás hacer solo unas cositas breves en relación a lo que plantearon, que tiene que ver también con que las tesis también creo que son momentos de los y las directores y directoras, ¿no? De cómo van ayudando a recortar en función también de lo que saben y de lo que no saben. Entonces hay muchas de las cosas que se plasman en la tesis que tienen que ver con opciones de los directores y las directoras en relación a lo que pueden contribuir o no, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque lo que planteaba Cecilia hacia el final, que tiene que ver con no solamente lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, ¿no? Para pensar lo político y cómo se construye esa politicidad de las cosas, ¿no? No está solamente en el objeto, sino en cómo es abordado, cómo está contado, que digamos que Florencia venía al principio con toda esa cuestión del cine documental. Digo, bueno, Flor, pensemos un poco a ver si te vas a meter en el contenido de los documentales, o sea, en el cómo se cuenta, sino también ese proceso también que hace a lo político, ¿no? Y a los conflictos. Entonces, me parece que esas fueron una de los recortes. Cuando Flor empezó, me hiciste acordar, Julieta, en esto de las entrevistas, era como súper descriptiva, venía con unos miles de hojas de escritura sobre más etnográficas y que yo les decía, bueno, cortemos un poquito, ¿no? Para ir organizando. Así que también es cierto lo que dicen y está buenísimo para seguir adelante. Yo también voy aprendiendo en estos espacios sobre las cosas que uno no va viendo, que tuvieron que ver con eso, ¿no? Bueno, por un lado, yo creo que está esa dificultad como decía, el enamoramiento a la entrevista, que nos da cierto material y nos deja mucho otro afuera.
Y por el otro lado, también, bueno, ¿hasta cuándo? Me decía, bueno, ¿hasta cuánto desarrollo, cuánto escribo? Y bueno, fue como una negociación ahí. Por eso también que me parece que las tesis tienen que ver mucho con los momentos de... Y con esto, cuando Flor me trajo esto, digo, bueno, a mí me hizo acordar mucho el texto de Marcio Goldman sobre cómo funciona la democracia, ¿no? El texto es, bueno, estamos trabajando sobre el producto, sobre el grupo, o sobre lo que el grupo hace o sobre el grupo en sí mismo para pensar lo político, ¿no? Y quizás un poco fue ese recorrido. Pero bueno, yo no tengo más palabras más palabras que agradecimientos para con Flor que me dejó acompañarla, con ustedes que me llevo un montón yo también de notas acá para seguir pensando un montón de cosas que van surgiendo, ¿no? Y claramente como genial que dos personas tan especialistas en el tema me hayan podido, no porque a ella desde su lado y a mí desde de otro, poder aprender, ¿no? Aprender de este proceso. Así que bueno, no tengo más que decir, solamente agradecer. Bueno, Gracias. ¿Le puedo comentar algo, Mariano? Que me parece perfecta la observación, ¿no? Justamente por eso yo citaba que al comienzo ella explícitamente dice que se va a detener en las prácticas, ¿no? Por lo tanto, lo político tiene que ser leído ahí también, en cómo se produce o cómo se relacionan, ¿no? Por fuera de los esquemas tradicionales. Después nos inspira tu tesis para pensar cosas hacia futuro. Sí, porque cuando fue, le digo, bueno, Flor, pará, o sea, lo político se construye hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Digamos, Claro. en relaciones del grupo entre las propias personas y para con los otros y también en el producto. Entonces, bueno, tratemos de pensar en estas diferentes dimensiones, que fue un poco la organización de la tesis, ¿no? El grupo hacia adentro, las relaciones hacia adentro, las relaciones hacia afuera y el producto audiovisual. Pero a mí, sinceramente, digo, se me escapaba toda esa parte de la producción audiovisual porque no soy un experto, entonces ahí digo, yo ahí no te puedo ayudar, Flor, si vayamos para acá. Pues digo que también No, es es un... que muy bien, ella se centró en la antropología visual y toda la metodología que planteó al comienzo. Claro, creo que coincidimos también con Cecilia que el recorte está muy bien explicitado y ahí estuvo también, Mariano, digo, es un mundo, todo lo que queda fuera de la tesis. Por eso después si los tesistas, y ojalá sea el caso, siguen interesados en el tema, después va creciendo y esto, todo ese trabajo que se hizo sigue siendo insumo para construir nuevas lecturas. Digo, podía haber una profundidad de análisis enorme de la forma de narrar, por supuesto, pero es otra tesis también, ¿no? De licenciatura. Y también ahí está como la posibilidad de que las tesis lleguen a buen puerto, que se terminen, ¿no? Que esto sea un producto que podamos, una producción que podamos entender, que se propuso esto, y por ahí, nada, un montón de las cosas que estamos marcando que quedaron por fuera, bueno, serán líneas para seguir trabajándolas. Pero bueno, nada, me parece que es un campo igual, coincido que da para un montón de cosas. Y también que no suele mirarse tanto, o sea, el campo de la producción artística y lo político desde la antropología no lo solemos mirar tanto. Y entonces me parece que ahí hay un montón de prácticas que nos están interpelando desde el feminismo y la performatividad que vamos a ver hoy en la marcha, desde muchos lados, ese es el caso más obvio, nos están interpelando muchísimo a mirarlo, ¿no? A mirarlo con mucha atención. bueno, con esto entonces termina la primera parte de la defensa de tesis. Ahora vamos a pedirle a Florencia que salga de la sala virtual. La llamará a su director cuando esté listo el dictamen y el acta. Y vamos a dejar de transmitir por un ratito y también de grabar y volvemos para la lectura del acta.
Bueno, me despido. Bueno, una vez finalizada la deliberación de los integrantes del jurado, el director, Mariano Perelman, va a leer el acta con el dictamen. Bueno, en Buenos Aires, el 8 de marzo de 2022 a las 11 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de María Florencia Mena, compuesta ahí por Cecilia Fiel y Julieta Infantino. Y la tesis, ahora leo, la tesis presenta una adecuada organización, está bien redactada y tiene una argumentación sólida. El recorte del objeto de estudio en relación a la práctica y la formación del grupo documentalista Boedo Films es pertinente. La tesis logra desarrollar su análisis de manera correcta, dando cuenta de cómo el grupo asume distintas formas en relación a sus diferentes contextos históricos. Asimismo, presenta un interesante marco teórico y una bibliografía adecuada. Destacamos el aporte de la tesis en relación a la propuesta de indagar en la politicidad del grupo tanto a partir del contenido de sus documentales como de sus prácticas colectivas de producción, circulación y distribución. También destacamos los aportes que la tesis hace a los estudios sobre las producciones audiovisuales desde una mirada antropológica. Durante la exposición oral, la tesista abordó los principales ejes de su tesis, aportó más datos para entender su recorte y contestó adecuadamente a las preguntas del jurado. Por ello, la calificación final es 10 sobresaliente. Bueno, Bueno, felicitaciones. felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias de verdad por este espacio y bueno, por los comentarios y nada, no sé, es emocionante. Bueno, Felicitaciones, el departamento licenciada. está Gracias, muy sí, contento gracias. de tener una nueva egresada y con esto entonces finaliza el acto de la defensa y empiezan los festejos. Desde el departamento, esta tarde o mañana a la mañana, les vamos a enviar la versión final del acta cuando la circulemos por el espacio administrativo, digamos. Y también te vamos a mandar todos los dos links donde están las instrucciones para iniciar el trámite de título. Perfecto. Todo en forma virtual. Así que con esto cerramos el acto de la defensa.